Descubierto. 4. Frutas ricas en colágeno que transformarán tus manos y piernas después de los 60. Don Alberto miró sus manos arrugadas y desgastadas, cada surco un reflejo de una vida entera dedicada al cultivo de frutas en la tranquila finca heredada de su abuelo. Con 65 años a cuestas, cada amanecer se sentía más pesado, y el eco de sus pasos resonaba en el silencio que lo rodeaba. Las frutas vibrantes que solía cosechar se convirtieron en meras sombras de un pasado lleno de vigor y dignidad. La vitalidad que una vez lo caracterizó se desvanecía, dejando solo un vacío, una sensación de haber sido olvidado no solo por el tiempo, sino también por su pueblo. La llegada de su nieta Valeria, una joven brillante de 20 años con un futuro prometedor en la biología, fue un rayo de luz en su oscura rutina. El brillo en sus ojos, esa chispa de entusiasmo, lo despertó de su letargo, pero también le trajo una inquietud profunda. ¿Podría una estudiante de ciencias entender los años de esfuerzo y sacrificio que había invertido en su tierra? Tenía miedo de decepcionarla, de mostrarle un hombre cansado y vulnerable. Aún así, Valeria se comprometió a ayudarlo y comenzó a investigar sobre el colágeno, descubriendo 4 frutas locales que podían revitalizar tanto su salud como su ánimo. Mientras Valeria le compartía sus hallazgos, don Alberto lidiaba con un dilema moral que lo atormentaba. ¿Sería posible que estas frutas transformaran su vida? La posibilidad le llenaba de esperanza, pero también lo aterraba. Esa idea de un nuevo comienzo significaba enfrentarse a sus antiguos miedos, a las miradas despectivas de sus vecinos que siempre cuestionaron la autenticidad de su trabajo. Las dudas tambaleaban su espíritu, y cada día se preguntaba si la vida que había llevado había valido la pena. La relación entre ambos florecía en la cocina, cada receta un intento de reconectar no solo con sus tradiciones, sino también con la esencia de lo que eran como familia. Sin embargo, a medida que la salud de don Alberto comenzaba a mejorar, los murmullos en el pueblo se intensificaban. Las viejas heridas se abrieron y él se encontraba cada vez más atrapado entre la esperanza y la angustia. En su mente, la lucha era constante, la búsqueda de validación y el quererse a sí mismo por lo que había hecho. Valeria, tan entusiasta, no captaba la tormenta interior que atormentaba a su abuelo. Para él, la imagen de un anciano que se aferra a viejas tradiciones se entrelazaba con la de un hombre que en su vida había sido despreciado. Esa tensión lo llevaba a confrontar recuerdos amargos, lo que creaba una creciente presión en su pecho. Sentía que cada mirada cínica de sus vecinos era un golpe, reafirmando su miedo a no ser suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa tarde, don Alberto decidió enfrentarse a sus demonios. Con el tazón lleno de las frutas que había cultivado con amor en sus manos temblorosas, caminó hacia el grupo de hombres que una vez lo despreció. En su mente, cada paso representaba una lucha interna. Podía escuchar el murmullo de sus propios pensamientos. ¿Estoy listo para esto? ¿Lograré el respeto que tanto anhelo? La tensión en el aire era palpable, una mezcla de determinación y miedo. Sabía que se jugaba más que su dignidad, se trataba de su legado, de su historia. Mientras se preparaba para hablar, una sombra del pasado emergió inesperadamente, amenazando con desmoronar todo lo que él y Valeria habían logrado construir. Una revelación que podría cambiarlo todo, y el peso del secreto lo hundió nuevamente en la duda. Don Alberto, con la mirada fija en el horizonte, sentía que el abismo se abría más ante él, dejándolo al borde de la desesperación.
La lucha por su dignidad apenas comenzaba, pero la incertidumbre lo mantenía al borde del abismo, preguntándose si finalmente podría ser aceptado. Don Alberto se encontraba en medio del grupo, con sus manos temblorosas apretadas alrededor del tazón que contenía las frutas. Su mente bullía de pensamientos contradictorios, mientras las miradas de sus antiguos compañeros se centraban en él. La mezcla de respeto y desdén que podía leer en sus rostros lo intimidaba, y ese instante de vulnerabilidad provocó que sus pasos se detuvieran por un breve momento, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante de extremo peligro. El eco de su propia voz resonaba en su mente, cuestionándose si realmente estaba preparado para revelar su espíritu, para abrirse a la aceptación que había deseado durante años. Había invertido su vida en cultivar no solo frutas, sino su propia identidad, y en esos breves segundos sintió que todo dependía de lo que dijera a continuación. Estas frutas han sido el motor de mi vida, comenzó, tratando de sostener la mirada de aquellos hombres que alguna vez lo consideraron un fracasado. Son las mismas que han nutrido mi trabajo, mi espíritu y ahora mi salud. Cada palabra parecía un desafío, un intento de restaurar algo que había perdido. Al hablar, se dio cuenta de que no solo compartía información sobre las frutas, sino que también estaba empezando a compartir una parte de sí mismo. De repente, el sabor de su voz tenía un peso. La mirada de Valeria, que brillaba entre la multitud, iluminó su viaje personal. Ella había creído en él, y ahora quería que su comunidad también lo hiciera. Sus antiguos compañeros comenzaron a susurrar entre ellos, y don Alberto sintió como si estuvieran desmenuzando su discurso en fragmentos. Pero no se permitió rendirse. Su determinación creció, alimentada por la conexión de su corazón a los fuertes lazos familiares que había cultivado con su nieta. Ella siempre había sido su baluarte de esperanza, y ahora esa esperanza le daba valor. Con su voz temblorosa pero firme, continuó. Sé que he estado ausente durante mucho tiempo, pero esas frutas no solo son fuente de salud, son símbolo de redención, de un viejo hombre que aprendió a reponerse de las caídas. En sus palabras había una revelación. Más allá de lo que los demás pensaran, él había encontrado un camino hacia la sanación, un camino que podía compartir con aquellos que lo rodeaban. La aceptación no solo significaba ser visto, sino también encontrar el valor en sí mismo. Sin embargo, a medida que sus palabras resonaban en el aire, una figura conocida apareció, desdibujando la ilusión de conexión. Era un antiguo conocido, un hombre al que él había considerado un amigo, pero que ahora parecía ser el heraldos del juicio. Su mirada era crítica, y el gesto de desdén en su rostro parecía profetizar el regreso de viejas heridas. Don Alberto sintió que el aliento se le cortaba. ¿Sería suficiente su intento de validación personal en un juicio social que no podía controlar? Las dudas comenzaban a invadirlo de nuevo, y el miedo se manifestaba como un nudo en su garganta, amenazando con silenciarlo. Pero antes de poder articular otra palabra, el hombre avanzó, interrumpiendo el momento. ¿Qué sabes tú de la verdadera vida, Alberto? Las frutas no son más que adornos en el jardín de un fracasado. La tensión se disparó, y don Alberto percibió cómo sus antiguos miedos regresaban, de manera aplastante. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Valeria, con una seguridad que sorprendió incluso a su abuelo, se interpuso. «Abuelo, la transformación no solo se refiere a la salud, es un proceso continuo que empieza desde adentro. Ustedes deberían aprender de él y de su viaje». Sin poder evitarlo, los murmuros comenzaron a crecer, y don Alberto se enfrentaba a un dilema. ¿Sería caprichoso intentar cambiar la narrativa que lo había seguido durante décadas? ¿O había llegado el momento en que su voz, aunque sea en susurros, comenzara a resonar en el corazón de su comunidad? Presionándose contra la incertidumbre, se dio cuenta de que no solo enfrentaba la resistencia del pueblo, sino también su propia historia. En ese instante, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría reescribir su legado
o se quedaría atrapado en las sombras de un pasado doloroso y opresivo? La pregunta flotaba en el aire mientras la multitud observaba, y el siguiente paso se hacía imprescindible. La respiración de don Alberto se aceleró, aunque sus pies permanecían firmes en el suelo. La mirada crítica del antiguo compañero lo atravesaba como un dardo, afilando la tensión en el ambiente. En ese momento comprendió que lo que estaba en juego no eran solo las frutas, sino su propia existencia en la comunidad. Valeria, con su valentía, había lanzado un salvavidas, pero el anciano sabía que debía nadar por su cuenta. Sentía la presión en su pecho, un recordatorio de los años de silenciosa renuncia. Era ahora o nunca, y el eco de su propia voz resonaba en su mente. Sé que he estado ausente durante mucho tiempo. En lugar de responder a las palabras del crítico con desdén, optó por un enfoque distinto. Inspirado por el apoyo de su nieta, llevó su mano al corazón. La verdadera vida, comenzó, es un viaje lleno de altibajos, y cada uno de nosotros navega sus propias tormentas. El cambio en el tono de su voz fue sorprendente. Dejó de ser timorato y pasó a ser reflexivo, un hombre que había enfrentado sus propios demonios. Expuso su travesía, detallando cómo había dejado de cuidar de sí mismo, tanto física como emocionalmente, hasta que la enfermedad lo obligó a reflexionar. Pero me di cuenta que en cada caída hay una oportunidad de levantarse. Mis frutas son testigos de mi viaje, de mi recuperación. Mientras hablaba, sus palabras comenzaron a calar hondo en la multitud. Algunos comenzaron a asentir y otros a intercambiar miradas curiosas. Don Alberto sintió que, pese a la hostilidad original, había comenzado a generar un espacio de conexión. Había en él una renovación, una voluntad de compartir una lección que había aprendido a través del dolor. De repente, una nueva voz se alzó entre los murmullos. ¿Y qué de tus promesas, Alberto? Prometiste enseñarnos, pero te alejaste. Era otro conocido que, con menos furia pero igual desdén, apuntaba a un pasado que él había querido dejar atrás. Esta vez no fue un ataque a su persona, sino un desafío. Don Alberto sintió un nuevo impulso, como si cada crítica fuese un ladrillo que construía su nueva identidad. Enfrentar el pasado significaba no huir de él, sino abrazarlo. «He fallado, lo reconozco», replicó con firmeza, «pero el verdadero fracaso sería no aprender de esos errores. Hoy estoy aquí, no solo para hablar de frutas, sino para compartir vivencias». Mientras concluía su discurso, observó que algunos de sus antiguos compañeros mostraban una leve apertura en sus rostros. Había algo en su vulnerabilidad que resonaba, un hilo de reconocimiento de que ellos también, en algún momento, habían sido frágiles. Fue ese momento de revelación personal el que le dejó a don Alberto la certeza de que el cambio era posible. Había enfrentado su sombra, y por primera vez en muchos años se sintió en control de su narrativa. La historia que había interiorizado como un monólogo desgastado empezaba a cobrar vida en un diálogo nuevo y esperanzador. Cuando vislumbró a Valeria sonriéndole en la multitud, su corazón se llenó de propósito. No solo quería que su viaje inspirara a otros, sino que estaba decidido a hacerlo. Sin embargo, no podía permitir que su renovación personal desplazara sus responsabilidades. Con renovada determinación, se preparó para dar el siguiente paso en su travesía de transformación. Pero en cuanto su mirada se cruzó nuevamente con la del hombre crítico, una pregunta inquirió su mente. ¿Sería capaz de mantener firme su nuevo camino en medio de un entorno hostil? ¿Cómo sostendría el peso de las expectativas, no solo las de la comunidad, sino las suyas? A medida que el silencio se instalaba, don Alberto comprendió que cada nueva elección sería un hilo más en la trama de su vida. La tensión vibraba en el aire y el desafío por delante se tornaba inminente. En su mente resonaba una verdad inesperada. Solo enfrentando sus límites podría transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Y con esa revelación, una nueva batalla estaba lista para comenzar.
La mirada del crítico cortaba el aire como un cuchillo afilado, y don Alberto sintió la presión de la atención colectiva, cada par de ojos enfocados en él. La necesidad de volver a demostrar su valía era abrumadora. No podía permitir que el temor lo paralizara, y sin embargo, la incertidumbre lo envolvía como una sombra. Era el momento de moverse, de actuar en lugar de reaccionar. Consciente de que el camino hacia la transformación requería tanto interno como externo, don Alberto se adentró en la estructura desequilibrada de su autoestima. Cada palabra cercana al reproche de su pasado resonaba en su mente, como un eco constante que desafiaba su deseo de ser un referente. ¿Y si en verdad no podía hacerlo? ¿Y si el miedo a la crítica lo llevaba a su antigua inacción? Sintiendo el sudor en su frente, se aferró a las cosas que sí podía controlar. Comenzó a repasar lo aprendido en su travesía. Tenía mucho que ofrecer. Sus conocimientos sobre cultivo, su dedicación a la huerta y, sobre todo, sus experiencias de vida. Alzó la voz, una mezcla de temores y resoluciones. No solo quiero compartir lo que sé sobre las frutas, dijo, sino lo que he aprendido sobre vivir cada día con significado. Es posible renacer, siempre que mantengamos nuestras raíces firmes en la tierra que nos alimenta. El murmullo de la multitud creció, y algunos de los rostros que antes mostraban indiferencia comenzaban a mostrar curiosidad. La transformación que buscaba no solo era suya, podría serles útil a ellos. Su corazón latía más fuerte. Tal vez, si se adentraban juntos en estas lecciones, podrían construir un espacio de aprendizaje mutuo, un intercambio de sabiduría que tanto había faltado en la comunidad. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo invadió. Estaba en juego más que su orgullo personal. ¿Estaba dispuesto a superar su confinamiento en el pasado? Su intención de restablecer la conexión con cada uno de sus antiguos conocidos era una decisión que requería vulnerabilidad, riesgos y la posibilidad de ser nuevamente rechazado. Las memorias de los viejos fracasos acudieron a su mente. Los rumores, la risa burlona a sus espaldas que lo habían llevado a un aislamiento. Esa idea se entrelazaba con la noción de que debía reconocer sus limitaciones para poder ampliarlas. Decidido a no perderse en la autoimposición, don Alberto decidió organizar un pequeño taller, donde compartiría su conocimiento sobre cultivación y cuidado personal, especialmente de frutas ricas en colágeno. Quería que cada uno de ellos supiera cómo podían nutrirse no solo físicamente, sino también espiritualmente. La respuesta de la multitud fue intensa, un cruce de emociones que variaba entre la incredulidad y la expectativa. Algunos comenzaron a acercarse, y él vio en sus ojos preguntas que solía contemplar en los suyos. ¿Podría haberse perdido una oportunidad valiosa por temer a ser criticado? ¿Podría aún cambiarse a sí mismo? Al ver el leve interés adquirir forma, comprendió que con esta acción el desafío se convertía en una oportunidad. Valeria, desde la distancia, lo observaba con orgullo. El impulso de su presencia era crucial. La duda interna fue reemplazada por un deseo visceral de demostrar que la transformación era posible, que todos podían aprender algo nuevo, crecer cada día un poco más. Sin embargo, al prepararse para abrir el diálogo, la inquietud regresó. Ahí estaba el hombre que simbolizaba su antiguo temor. Era un rostro conocido por sus constantes juicios, una voz que podía derribar sus esfuerzos. Abordará su crítica, pero un pensamiento le detuvo. La decisión de avanzar no podía depender de la validación de otros. Mientras el grupo se hacía eco de la posibilidad de evolución, don Alberto comprendió que el verdadero desafío se hallaba ya no en su pasado, sino en cómo ese pasado influiría en cada nuevo momento de su vida. Con una determinación renovada por la proactividad, estaba listo para construir su nuevo yo. Sin embargo, al mirar su entorno en busca de apoyo, notó una sombra familiar. La misma mirada de desaprobación acechaba, un recordatorio severo de que no podía bajar la guardia. Mientras sus manos se preparaban para hablar, una pregunta retumbó en su interior. ¿Sería capaz de sostener esta nueva narrativa,
resistir la presión de la crítica y, sobre todo, continuar aprendiendo de sí mismo en la vulnerabilidad? Con esa inquietud en el pecho y el compromiso de no rendirse, estaba claro que la verdadera batalla por la transformación apenas comenzaba. Al abrir la puerta a su nuevo taller, don Alberto sintió que el aire se llenaba de posibilidades. Había decidido no solo compartir su conocimiento sobre las frutas, sino también facilitar una conversación sobre la vida y sus ciclos. Cada paso que daba hacia la mesa, donde se disponían las frutas y herramientas necesarias, era una reafirmación de su creciente confianza. La presión inicial se había transformado en una curiosidad palpable que respiraba entre los asistentes. «Miren estas frutas», comenzó, señalando los vibrantes ejemplos de su cultivo. «Cada una de ellas no solo es saludable, también tiene su propia historia. Aprender a cultivarlas es un acto de autocuidado y amor por uno mismo». Las palabras fueron acompañadas por un movimiento de sus manos que apenas titubeaban, revelando cómo el miedo se transformaba en energía. Las manos del crítico, firma de su propio egoísmo, se deslizaron entre los asistentes. Era un símbolo de la vieja vida que intentaba dejar atrás, un recordatorio de las dudas que lo habían seguido. Sin embargo, don Alberto decidió no mirar hacia atrás. La determinación que había sentado sus raíces en su interior le parecía más poderosa que cualquier mirada de desaprobación. Hoy, ustedes aprenderán no solo cómo cultivar estas frutas de manera efectiva, sino cómo explotar su potencial. La voz de don Alberto, clara y firme, resonó en toda la sala. Se sintió como si la vulnerabilidad ya no pesara sobre sus hombros, sino que lo equipaba para afrontar cada duda con confianza. Sus primeras lecciones integraron el conocimiento técnico de las frutas con reflexiones sobre la vida. El colágeno, por ejemplo, es vital para nuestra piel y articulaciones. Pero, ¿qué significa verdaderamente cuidar nuestro cuerpo? No solo es un acto físico, es un compromiso mental y emocional, sugirió, creando un puente entre el cultivo y el autocuidado espiritual. Las miradas comenzaban a iluminarse y algunos ya compartían sus propias experiencias. Sin embargo, el rostro del crítico seguía allí, seguía observando, manteniendo su postura y añadiendo tensión al ambiente. Alzando la mirada, don Alberto se encontró con su mirada y decidió tomar una postura activa. Quizás se pregunten si es demasiado tarde para hacer un cambio real en sus vidas. Creo que nunca es tarde. Cada día es una nueva oportunidad. A medida que desglosaba la importancia de cada fruta, aguacate, kiwi, nopal y frutos rojos, también empezó a compartir fragmentos de su propia historia, aquellas luchas ocultas que lo habían llevado al aislamiento. No se trata de llegar a la perfección, sino de abrazar lo imperfecto como parte del viaje, dijo, mientras anotaba las preguntas de los participantes sobre sus ansiedades y deseos. El tono de la conversación cambió. La sala se volvió un lugar seguro para explorarse entre sí. Don Alberto sintió una conexión que le había sido esquiva, como si las palabras, como las raíces de sus cultivos, comenzaran a entrelazarse. Sin embargo, a medida que se iniciaban las interacciones, las miradas de aceptación y comprensión florecieron en la sala. Esa transformación, esa comunidad simbólica que empezaba a surgir, se sentía igualmente amenazador. Aquella mirada escudriñadora no había desaparecido, y un pensamiento inquietante se coló en su mente. ¿Estaba realmente sufriendo para ser visto aceptablemente? ¿O el cambio que había propuesto iba a significar que finalmente enfrentaría su juicio? Mientras las horas avanzaban, don Alberto lanzó una mirada final hacia el crítico. No era más que un hombre con inseguridades propias, proyectando lo que no podía aceptar en sí mismo. Al pensar esto, el corazón de don Alberto se aceleró con el deseo de demostrar que el juicio no definiría su camino. Tras una consulta improvisada sobre sus aprendizajes, la incertidumbre lo invadió de nuevo. Era el momento de salir del caparazón de su miedo y enfrentarse a un futuro incierto. Con su voz resonando, planteó una pregunta a los asistentes. Si pudiera describir su vida futura ideal, ¿cómo se vería?
Las ilusiones empezaron a florecer entre sus interlocutores y comenzaban a compartir sus anhelos. Mientras emergía esta conversación reveladora, supo que justo como sus cultivos, necesitaban compromiso y nuevas perspectivas para crecer. En ese ambiente de revelaciones, un nuevo reto apareció ante él. La oportunidad de compartir un confiado y auténtico don Alberto se entrelazaba con sus temores. Sabía que la batalla por su nueva narrativa se libraba cada día. Sin embargo, el eco de su vulnerabilidad lo acompañaría. El miedo siguiente no era solo la crítica, sino el desafío de seguir cultivando, no solo frutas, sino también su propia identidad en un terreno recién labrado. El verdadero reto aún estaba por llegar, y con cada palabra compartida, la pregunta resonaba en su mente con mayor intensidad. ¿Realmente podría despojarse del antiguo yo y sostener este nuevo capítulo de aprendizaje y conexión? Don Alberto se encontraba frente a un universo de nuevas oportunidades y expectativas. El eco de sus palabras aún resonaba entre los asistentes, pero ahora había un nuevo desafío que debía afrontar: la inminente necesidad de formular un taller que iba más allá de las frutas. Necesitaba presentar un camino que sumara fuerza y autenticidad a su nueva identidad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos y reflexiones. A solas, en su hogar, comenzaba a construir un concepto más allá de la enseñanza técnica, uno que combinara su pasión por la horticultura con estrategias de vida. El crítico seguía presente en su mente, como un eco de dudas que cuestionaba si realmente era capaz de sostener el compromiso que había asumido. Cada mañana, al despertar, don Alberto se encontraba ante un espejo y repetía una afirmación que había creado: «Soy un cultivador de frutas y de mi propio destino». Sus manos, que hasta hacía poco parecían temblar ante la crítica, empezaron a moverse con determinación. Fue en este proceso de autoafirmación donde comenzó a conectar metas concretas con su nueva narrativa. Decidió incluir en su próximo taller una profunda exploración sobre cómo el autocuidado no se limitaba solo a lo físico, sino que también abarcaba el crecimiento emocional. Hacer esto lo retaría, pues debía transitar del rol de maestro a un espacio vulnerable, donde compartiría piezas de su propia historia. Esto lo atemorizaba. Cada relato de su pasado era un puñado de sentimientos que había enterrado. Sin embargo, comprendió que cada fruta cultivada era testimonio de un proceso y de un cuidado en el que había invertido tiempo y amor. Con ese pensamiento en mente comenzó a desarrollar su contenido. «Vamos a aprender de la fruta, pero también de nosotros mismos», declararía en su próxima sesión. La idea de abrirse y mostrar cómo las heridas pueden convertirse en fuerza lo llevó a una revelación cruda. Su miedo a ser juzgado era el mismo que sus participantes enfrentaban, y en su vulnerabilidad compartida se podría edificar la conexión auténtica que tanto anhelaba. Un atardecer particular, mientras observaba su pequeño jardín, sintió una mezcla de orgullo y temor. Las frutas cultivas, reflejo de su crecimiento personal, empezaban a madurar, pero en su corazón sabía que aún debía enfrentar el juicio del crítico. En su mente surgió una nueva pregunta: ¿acaso sería capaz de compartir sus fracasos y puntos débiles sin dejar que eso lo definiera? Decidió que al final de la próxima sesión invitaría a todos los presentes a crear un diálogo de vulnerabilidad. Era un riesgo. Podía resultar en una explosión de inseguridades o en una corriente de empoderamiento. Sin embargo, sentía que era el momento de desafiar tanto sus propios límites como la resistencia que había estado cargando. La posibilidad de dejar al descubierto sus luchas se convirtió en una motivación poderosa. Mientras se adentraba en esta nueva etapa de preparación, una inquietud comenzó a surgir. ¿Cómo podría sostener el coraje necesario para ser auténtico? La incertidumbre lo invadía, sabiendo que cada paso que daba no solo lo acercaba a su sueño, sino que también lo enfrentaba a sus demonios internos. Se dio cuenta que el verdadero aprendizaje no solo era para sus asistentes, sino también para él mismo. Momentos de duda volvían a surgir,
pero esta vez decidía verlas como oportunidades para cuestionar el concepto del éxito, redefiniéndolo a una meta más profunda de crecimiento personal. El día del taller estuvo marcado por la ansiedad. Se preparó minuciosamente, pero al mismo tiempo aceptaba que hubiera cosas que no podría controlar. Mientras se miraba en el espejo una última vez, quedó claro: el crítico debía dejar de ser su antagonista. No existía un monje de la perfección que le dictara cómo llevar su nueva vida. Mientras se dirigía al taller, la pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Sería capaz de enfrentar su propia vulnerabilidad y al mismo tiempo guiar a otros a hacer lo mismo? Se dio cuenta de que estaba en el umbral de un cambio crucial. Justo antes de abrir la puerta, una idea se encendió. La conversación podría girar en torno a un concepto poderoso. El autocuidado empieza por desnudarse del miedo. La pregunta que se formó fue inquietante. ¿Obstaculizaría su propio crecimiento el temor de ser verdaderamente visto? Enfrentar la vulnerabilidad podía ser lo que necesitaba para liberarse. El momento de la verdad cada vez más cercano, mientras la mente de don Alberto comenzaba a transformarse, vibrando con la urgencia de esa nueva narrativa que iba a compartir. El taller comenzó con un aire cargado de expectación. Don Alberto se plantó en el centro del aula, dando un vistazo a las caras nerviosas pero curiosas que lo rodeaban. Cada una de esas expresiones reflejaba una mezcla de deseo de aprender y un temor latente a mostrarse vulnerables. En ese instante, entendió que no solo él enfrentaba el miedo a ser descubierto. Ellos también enfrentaban sus propios obstáculos invisibles. Poco a poco, a medida que compartía sus pensamientos sobre el autocuidado, las palabras fluyeron con más facilidad. Habló sobre su jardín, de cómo cada planta había requerido paciencia y cuidado, y cómo ese mismo amor y dedicación eran esenciales en nuestra vida diaria. Cada fruta se convirtió en una metáfora, cada parcela cultivada, una representación del esfuerzo personal. A medida que los participantes escuchaban, sentía pequeños momentos de conexión que empezaban a surgir entre ellos. Al llegar al núcleo del taller, don Alberto sabía que había llegado el momento decisivo. Con voz firme presentó el concepto del diálogo de vulnerabilidad. Explicó que todos tenían luchas únicas y que compartirlas podría traer una sensación de alivio y comunidad. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, como una corriente subterránea de emociones contenidas. Hoy, quiero que cada uno de ustedes comparta algo que ha arrastrado como un peso, sugirió. La valentía de invitar a otros a abrirse de esa manera lo dejaba expuesto, pero aún así se sintió fortalecido. Se dio cuenta de que, aunque el miedo era abrumador, había una fuerza liberadora en ser auténtico. Poco a poco, los asistentes comenzaron a hablar. Historias de pérdidas, fracasos y anhelos salieron a la luz, y don Alberto, en lugar de sentirse aplastado por la vulnerabilidad, comenzó a notar la energía que se creaba en la sala. La intimidad de esos relatos ofrecía una luz explosiva, iluminando la conexión entre las personas. Algo dentro de él se disipó al escuchar las luchas ajenas. Ya no estaba solo. Para su sorpresa, durante una de esas historias, don Alberto sintió un impulso de compartir algo profundamente personal. Una anécdota de su pasado, una decisión que había tomado hace años que le había costado mucho y había dejado cicatrices. Mientras hablaba, observó cómo las miradas se volvían hacia él, no con juicio, sino con comprensión y empatía. Había redescubierto no solo su voz, sino también su fragilidad, como si las palabras fueran un bálsamo para su alma. A medida que el taller avanzaba, la conversación se tornó más rica y profunda. La posibilidad de enfrentar desafíos juntos alimentaba la transformación colectiva. Don Alberto se sintió cada vez más como el maestro que había aspirado a ser, guiando a otros no desde el pedestal del conocimiento, sino desde el terreno fértil de la experiencia compartida. Sin embargo, no podía escapar de la sombra del crítico que aún latía en su mente, recordándole que esa apertura también podría invitar a la desaprobación.
Esa misma voz que había logrado silenciar durante el taller comenzó a hacerse más fuerte. ¿Sería suficiente su valentía para sostenerlo en este nuevo camino? Cuando la sesión estaba a punto de concluir, don Alberto propuso una actividad final. Cada uno debía escribir una afirmación personal que capturara su experiencia en el taller, algo que los anclara a ese momento de vulnerabilidad y empoderamiento. Mientras los presentes escribían, él sintió una mezcla de nervios y esperanza. Al haber terminado, tomó un instante para reflexionar sobre todo lo que había aprendido. La transformación personal no era un destino, sino un proceso continuo. Había descubierto que su valor no se definía por el juicio ajeno, sino por el coraje de ser auténtico. Mientras recogía los papeles con las afirmaciones, una chispa de emoción recorrió su cuerpo. Había empezado a entender un concepto crucial. Lo que se había cultivado en su interior durante este tiempo podría florecer fuera de él. Pero, ¿podría sostener ese crecimiento a largo plazo? El eco de un nuevo desafío resonaba en su mente mientras se preparaba para despedir a los asistentes. El verdadero reto comienza después de la vulnerabilidad. Sus palabras, aún flotando en el aire, prometían un futuro lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. ¿Cómo lidiaría con lo que vendría después? La respuesta podría determinar no solo su camino, sino su esencia misma. Mientras don Alberto cerraba las puertas del aula, un torrente de emociones lo invadió. Necesitaba procesar lo que había vivido, la conexión genuina que había experimentado con las personas que lo rodeaban. Se sintió inspirado, pero también sobrecogido por la responsabilidad que conllevaba haber abierto esas puertas de vulnerabilidad. Las afirmaciones que había recogido en sus manos eran más que simples palabras. Eran fragmentos de historias compartidas que llevaban consigo un peso emocional. Al regresar a su hogar, se sentó frente a su mesa. La luz del atardecer iluminaba su jardín, el mismo que había utilizado como metáfora durante el taller. Observó sus plantas, cada una luchando por crecer, por florecer a pesar de las inclemencias del tiempo. Fue en ese momento que comprendió la lección más importante. El crecimiento personal no solo requería de esfuerzo y dedicación, sino también de aceptación y espacio para ser imperfecto. Con una hoja en blanco frente a él, don Alberto empezó a escribir sobre sus propias afirmaciones, un ejercicio que había instado a sus alumnos a realizar. ¿Cuál era su reflexión personal?, se preguntó. La hoja quedó en blanco durante varios minutos, y la sonoridad del silencio lo empujaba a una lucha interna. La voz crítica se alzaba en su mente. ¿Era realmente digno de ser un guía para otros? Había compartido lo suficiente. Pero en lugar de rendirse ante esa voz, decidió enfrentarla. Escribió con propósito. Se dio cuenta de que sus heridas y cicatrices definían su historia, pero no la totalidad de su ser. Incluyó su anhelo de ser un mejor maestro, alguien que no solo enseñara lecciones, sino que también reflejara su propio viaje de autodescubrimiento. Cuanto más escribía, más aliviado se sentía, como si cada palabra arrancara un pedazo del peso que había acumulado durante años. Al final de su escrito, don Alberto se sintió más ligero, como si hubiese comenzado a despojarse de las expectativas ajenas. Sin embargo, una inquietud persistente lo acompañaba. Había sido valiente al abrir su corazón, pero también debía confrontar los desafíos que vendrían. ¿Cómo llevaría esta nueva perspectiva a su vida cotidiana y, más importante, a su papel de maestro? Decidió que no podía hacer todo esto solo. Tenía que encontrar un espacio donde pudiera continuar desarrollando esas habilidades de vulnerabilidad y fortaleza colectiva. En su mente comenzó a imaginar un ciclo de talleres, un lugar donde los participantes pudieran no solo compartir sus luchas, sino también aprender a cultivar su autenticidad de manera constante. Esa idea lo entusiasmó. Había algo palpable en imaginar un lugar donde el crecimiento y el apoyo mutuo fueran el enfoque primordial. No obstante, al pensar en dar ese paso, la duda se asomó de nuevo.
¿Tendría las habilidades necesarias para guiar a otros en un proceso tan íntimo? ¿Cómo podría manejar sus propios miedos mientras se convertía en un faro para los demás? La pregunta comenzó a formularse en su mente de manera insistente, y supo que necesitaba una respuesta. Don Alberto se encontraba en el umbral de un cambio significativo, donde sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de quienes acogerían su mensaje. Mientras el sol se ocultaba, iluminando la experiencia de ese día, se sintió más preparado que nunca para enfrentar su próximo reto. Un momento en el que no solo se definiría a sí mismo, sino también a quienes deseaba inspirar. Todo puede cambiar con el primer paso, murmuró para sí, decidiendo que haría falta más que solo buenas intenciones. Se comprometió a diseñar un próximo taller, uno que no solo reflejara su crecimiento, sino que invitara a otros a hacer lo mismo. Pero al final del día, una inquietante pregunta permanecía flotando en su mente. ¿Sería capaz de llevar a cabo este proyecto sin perder de vista su propia vulnerabilidad? La incertidumbre lo envolvía, iluminando el camino hacia un futuro incierto que comenzaba a materializarse. Don Alberto despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La primera mañana del día en que comenzaría a diseñar su taller se sentía crucial, como si cada decisión que tomara desde ese instante marcara una frontera entre el pasado y un futuro anhelado. A medida que la luz del día se filtraba a través de la ventana, la claridad de su propósito lo impulsó a levantarse de la cama. La hoja aún esperaba en su mesa, lista para llenarse de ideas. Sin embargo, en lugar de escribir directamente, decidió pasear por su jardín, su refugio personal, un lugar que siempre había guardado la sabiduría de la naturaleza. Caminó entre las plantas, observando cómo algunas eran más robustas que otras, pero todas tenían algo en común. Cada una crecía a su propio ritmo. Se preguntó cuántas de esas plantas podrían ser historias de seres humanos. Cada una, a su manera, enfrentaba sus propias tormentas, sus propias sequías. Todo requería tiempo y paciencia, tanto en el jardín como en el proceso de guiar a otros en su viaje interno. Esa reflexión lo llevó a comprender que su papel como maestro no solo sería guiar, sino también acompañar en momentos de inseguridad. No era una respuesta sencilla, pero sí una lección que le estaba siendo impartida por él mismo. Regresó al interior, sintiendo la urgencia de formalizar su visión. Se sentó ante la hoja en blanco, pero esta vez, en lugar de percibirla como una carga, comenzó a ver potencial. ¿Qué quiero lograr con este taller?, se preguntó. Respuestas comenzaron a fluir. Un espacio seguro, autenticidad, el fomento de una comunidad de aprendizaje y apoyo. Escribirlo se convirtió en un acto liberador. A medida que sus frases cobraban vida, la voz crítica de la duda se diluía, dejando paso a una mezcla de esperanza y expectativa. Decidió que no podía solo empujar su propia historia, sino que sería necesario incluir ejercicios prácticos y espacio para la expresión emocional. Pensó en dinámicas grupales que facilitaran la conexión entre los participantes. ¿Cuáles serían esos momentos que los invitaran a ser vulnerables, a dar su primer paso? Sin embargo, una sombra de escepticismo se interponía. ¿Y si no funciona?, se cuestionaba. Si fracasaba en transmitir su mensaje, se arriesgaba a fallar no solo para sí mismo, sino para quienes habían confiado en él. Esa inquietud lo llevó a contemplar sus propias inseguridades. Era atemorizante pensar que su propio viaje no hubiera sido suficiente para ayudar a los demás. Pero, paradójicamente, esa vulnerabilidad lo empujó hacia adelante. La idea de aprender juntos, de descubrir y crecer en conjunto, se convirtió en su mantra. Con la hoja ahora llena de ideas, se sintió preparado para el siguiente paso. Sin embargo, antes de poner en marcha el taller, supo que necesitaba un aliado. La voz de su colega Eva resonaba en su mente. Ella había mostrado una brillante capacidad para conectarse con los demás durante las sesiones anteriores.
Convencido de que su experiencia podría complementar el enfoque que deseaba dar, decidió acercarse a ella. «Puede que sea lo que necesito», se dijo don Alberto mientras se dirigía al teléfono. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. Se sentía consciente de que, al involucrar a Eva, también compartía responsabilidades y con ello un poco de su vulnerabilidad. Pero esa era la vía hacia un aprendizaje más profundo. Abrirse a los demás también era una fortaleza. En el momento en que presionó el botón para llamar, sintió que el destino se estaba alineando a su favor. Sin embargo, un último pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si Eva no compartía su visión? La incertidumbre se mantenía, lista para desafiar su determinación. Un nuevo umbral se abría ante él, lleno de posibilidades y peligros. ¿Estaría listo para lo que realmente significaba trabajar en equipo? Don Alberto despertó un día con una sensación renovada que emanaba de su interior. Después de semanas de reflexión y cambios significativos, entendía que su trabajo en el taller no solo era acerca de enseñar sobre las frutas llenas de colágeno, sino también de promover un espacio de crecimiento emocional y colectivo. La noche anterior, había compartido sus pensamientos con Valeria, quien, emocionada, lo animó a seguir adelante. Con su apoyo incondicional, don Alberto se sintió por primera vez como un verdadero maestro, uno que podía inspirar y guiar a otros. La idea de tener un lugar donde se construyesen puentes de conexión resonaba en su corazón. Decidió que su primer paso debía ser consolidar lo que había aprendido. Se sentó al amanecer con una taza de café y comenzó a esbozar el contenido del taller. Arnold, su crítico pensado en tantas ocasiones, no podría ya detenerlo. Se dio cuenta de que sus temores se desvanecían al enfocarse en las potencialidades que se podían crear. Las frutas que antes parecían un símbolo de su pasado fracasado, ahora representaban el potencial de renovación personal. El día llegó y el espacio donde se llevaría a cabo el taller se iluminaba con sonrisas y conversaciones llenas de entusiasmo. Don Alberto se sintió seguro de compartir no solo su conocimiento sobre el cultivo y las propiedades del colágeno, sino también las historias que llevaban consigo. Como él, cada participante traía consigo una narrativa de vida, una historia de lucha y superación que valía la pena escuchar. Cuando todos se reunieron, don Alberto miró a su alrededor. Había rostros conocidos, algunos eran antiguos compañeros de trabajo, otros eran vecinos, e incluso personas nuevas en su vida. Ciertamente era un grupo diverso, pero todos compartían un hilo común, el deseo de mejorar, de ser parte de una comunidad. «Gracias por estar aquí», comenzó, con la voz firme y clara. «Hoy no solo aprenderemos sobre frutas, sino sobre la vida que hay detrás de ellas. Cada una de estas frutas es como nosotros, crecen en diferentes condiciones, enfrentan distintas adversidades y a lo largo del viaje adquieren su valor». A medida que daba la presentación, recordó su propia jornada. Habló sobre las dificultades que había enfrentado, de cómo cada una de esas experiencias había moldeado su carácter. La vulnerabilidad que había sentido antes ahora se transformaba en fortaleza al compartir sus experiencias. La sala estaba diseñada para que todos se sintieran cómodos, algunos en círculo, otros al fondo traían consigo alimentos frescos, todos entrelazados por un propósito, una conexión vital que resurgía. Involucró a los presentes en actividades prácticas, haciendo que cada persona tocara las frutas, sintiendo su textura, observando su color. «Vamos a hacer esto juntos», dijo, invitándolos a crear un plato de frutas frescas. En cada corte y en cada palabra sentía cómo la posibilidad de transformación se ponía en práctica. La conversación fluía entre todos. Cada uno compartía no solo sus pensamientos sobre las frutas, sino sus propias historias. Las miradas de admiración que antes parecían de juicio se transformaban en gestos de conexión profunda. Don Alberto, inmerso en ese intercambio, comprendió que había creado un espacio seguro. Entonces, sin pensarlo dos veces, se armó de valor. «Me gustaría invitar a cada uno a compartir una lucha, un desafío que hayan enfrentado y cómo han aprendido de ello.
Se notó el aumento de la tensión, pero también la chispa de la apertura. Reinó el silencio, y poco a poco comenzaron a surgir historias. Al final del taller, la sala estaba llena de risas, reflexiones mutuas y una energía palpable. La experiencia había creado un lazo entre don Alberto y los participantes, una comunidad a la que él había anhelado pertenecer. Mientras se despedían, notó que el rostro crítico que una vez había temido parecía más bien un recuerdo distante. Había trascendido el juicio, no porque lo hubiera anulado, sino porque en su vulnerabilidad se encontraba la verdadera fortaleza. Don Alberto se sintió realizado, con su alma en calma. Ese día había conseguido mucho más que un simple taller. Había reclamado su historia, su valor y su lugar en la comunidad. No solo había transformado su relación con las frutas, sino también su relación con sí mismo y con los demás. Su legado de cultivo se extendía más allá de lo físico. Ahora tenía un poder emocional que lo unía a todos. Mientras caminaba de vuelta a casa, no solo llevaba consigo el orgullo de un trabajo bien hecho, sino la certeza de que el verdadero crecimiento era un proceso continuo. Había logrado dar el primer paso hacia una vida marcada por la conexión, la autenticidad y el amor hacia sí mismo y hacia su historia. Ahora, la habitación que lo había visto tan vulnerable y ansioso un tiempo atrás se había convertido en un espacio de creación. Con determinación, sabía que había comenzado una nueva etapa no solo para él, sino también para aquellos que compartieron su camino. Era hora de mirar hacia adelante, al futuro, y sin dudar, se prometió a sí mismo que nunca dejaría de cultivar no solo su jardín, sino también su propia vida. No esperen ni un segundo más para convertirse en parte de esta comunidad de crecimiento. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se beneficien de este mensaje de transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudarnos a seguir creando historias que marquen la diferencia.